La entrevista del Telematutino 11 ya viene cerrando la semana. El doctor José Manuel Hernández Peguero fue fiscal del distrito, fue miembro del Tribunal Superior Electoral, miembro prominente del Partido de la Liberación Dominicana y es precandidato para las primarias que van a ser en un mes, el 6 de octubre domingo. Él es precandidato a senador por el Partido de la Liberación Dominicana. Buenos días, doctor, bienvenido. Muy buenos días a todos. Buenos días, bienvenido. Doctor, yo quiero comenzar con un tema ajeno a su campaña. Yo sé que usted quiere hablar de su campaña y de su propuesta. ¿Cómo no? Pero yo quiero aprovechar su condición de que usted fue fiscal del Distrito Nacional. Con este tema que nos ocupó toda la semana, de la joven abogada que fue asesinada y que está bajo investigación el papel de los fiscales. Y junto a eso, unirlo, ¿qué hizo usted como fiscal con el tema de la violencia de género? Que no era tan grave, fuerte como es ahora. Bueno, cuando fui fiscal, durante esos 4 años, lo que constituyó una transformación del sistema de atención a las mujeres víctimas de violencia se operó allí. Iniciamos con el gran cambio de lo que era el Departamento de Protección a la Mujer de Villajuana por la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia, que hoy es modelo y referencia internacional. Esto hizo posible que ese departamento de delitos sexuales que operaba en la Policía Nacional fuese sustituido por esa unidad juntamente con la atención a la violencia de género intrafamiliar por un personal especializado de psicólogos, ginecólogos forenses, fiscales sensibilizados y capacitados y sobre todo por una policía especializada. Recientemente hice mención en las redes de 15 mensajeros que fueron designados por nuestra gestión como fiscal para llevar las citaciones a los infractores de la ley, que no fuesen las mujeres los que lo hicieran. Yo creo que esto ha dado un gran resultado. La capital tiene el más bajo índice de feminicidio y Pero hay que replicarlo en el país entero. Sí, bueno, porque no es tan solo la unidad de atención donde se recibe la denuncia y la 14. Es decir, nosotros tenemos en la capital acceso a la justicia garantizada a la mujer. ¿Cuánto dejó usted, doctor? Yo fui testigo de sección de alguna de esas inauguraciones y esas iniciativas en las casas de acogidas y la Fiscalía de la Mujer, Sí. que ustedes nos invitaron y yo participé, Sí. yo puedo dar testimonio de Tratamos eso. de- ¿Cuánto ustedes dejaron, doctor? Bueno, mire, en cada fiscalía barrial dejamos una psicóloga de intervención en crisis, porque nosotros siempre ejecutamos las acciones en base a políticas. Es decir, sabíamos que teníamos que garantizar el acceso a las mujeres a la justicia, que es uno de los grandes problemas en nuestro país. Y por eso en cada fiscalía barrial, además del fiscal ordinario para los casos comunes, también había una fiscal especializada y sensibilizada y capacitada para atenderla no solo a la mujer, sino junto a la psicóloga. Porque yo decía, si una mujer llega en crisis como es, ¿verdad? Cuando va a registrar una denuncia contra su pareja, lo correcto es que su intervención como fiscal esté asistida de una persona que sepa cómo atenderle a esa persona con una conducta que no es normal en ese momento. Y bueno, pero también nosotros le garantizábamos que no tenía que ir a otro lugar, porque entonces el médico legista estaba ahí. Si hacía una ronda al día por las fiscalías menos concurridas, en las más concurridas habían médicos legistas fijos y fuimos construyendo un sistema de atención que ha dado esos resultados. Por ejemplo, el problema de la mujer en el curso del proceso judicial. ¿Qué hacer con ella? Lo correcto es que el Estado intervenga. ¿Para qué? Para que esa mujer no esté desprotegida. Lo primero que hicimos fue entonces crear un centro de atención a mujeres sobrevivientes de violencia que opera en la calle Hosto, esquina Luperón, bajo la dirección excelente de una profesional reputada, Solange Alvarado. Y allí la mujer recibe terapia individual y grupal. Y está protegida. Y está protegida. Pero además, ¿qué hicimos ahí nosotros? Suscribimos con Adopen un acuerdo para que a esa mujer
se le prestase dinero y se le capacitase para poder instalar y operar un negocio propio. Sí. Y eso ha hecho posible que más de 300 mujeres hoy en día tengan sus negocios propios y no tengan que depender económicamente del agresor. Es decir, que ese es uno de los problemas, la dependencia del agresor. Pero ¿por qué esto no se ha replicado? Ya hace 11 años que yo salí de la Fiscalía. Ahí está el Centro de Intervención Conductual para Hombres, que dirige Luis Berget, en donde más de 32.000 hombres han pasado. Porque el asunto, a diferencia de lo que piensan otros, no es aumentar la pena. No. La política criminal tiene que basarse en estadísticas, en experiencias de otros países, en resultados. Yo veo a veces hablando hasta de prisión perpetua. ¿Qué es esto? Es evidente de que los crímenes graves deben llevar sanciones fuertes, pero el problema de la violencia es un problema conductual. Nadie nace violento. La violencia la aprendemos. Y lo que se trata es, al igual también que cómo tú visualizas a la mujer. Tú no naces pensando que la mujer es inferior a ti te lo enseñan desde pequeño. Entonces hay que desconstruir esa imagen que tenemos de las mujeres para entonces que el hombre la vea con respeto, con dignidad. Y por eso creamos ese centro especializado a los hombres agresores y tenemos como resultado el más bajo índice de feminicidio. Es decir, en el Distrito Nacional, en la capital de la República. Entonces, la visión nuestra fue ante todo de una política integral, atender a la víctima, pero también atender al agresor, porque no vamos a llenar, no creemos que llenando las cárceles de agresores esa es la solución. Y al final de cuentas, yo creo que esto es una experiencia que a todo político debe servirle de referencia. Yo creo que hay que definir las acciones, las políticas, y a partir de su revisión periódica, si los resultados son favorables, entonces replicarla. Ya hay 18 unidades en cada municipio cabecera, pero este caso reciente ha chocado mucho. A mí, a mi esposo que tratamos el tema, y a mi hija, yo creo que la falta no es tan solo de los fiscales, es de los jueces. Los jueces estaban obligados a analizar el acuerdo y ellos sabían muy bien que el agresor había causado 7 heridas de armas blancas a la víctima. Lo primero, que eso no fue un intento de homicidio, que eso era un intento de asesinato y que la pena imponible era de 20 a 30 años, lo cual excluía el rango de la pena de prisión, que le es posible aceptar los acuerdos. Ellos sabían bien que necesitaban saber qué estaba opinando la víctima, es decir, la víctima es parte activa del proceso judicial y ellos tenían que recabar la presencia o la representación de la víctima. Pero ¿y el acuerdo de 1 año y pico después? Todavía peor. Sí. Bueno, lo que digo es que ese acuerdo debió ser analizado por los jueces. Y no tan solo en una audiencia, sino en una segunda. Usted decía primero la sentencia de los 5 años. No, yo me refiero primero. Y después el acuerdo que salga. No, yo me refiero a que el Código Procesal Penal admite los acuerdos cuando la infracción conlleva pena hasta 20 años. El intento de asesinato, como es eso, que aunque lo haya calificado mal el fiscal, está obligado el juez a revisarlo, lleva pena de prisión de 20 a 30. Es decir, que ese acuerdo era inadmisible. No podía aceptarlo los jueces, lo primero. Y lo segundo es, los jueces debieron decir, ¿dónde está la víctima? Porque la víctima está revestida de una categoría procesal en donde debe notificársele y debe estar de acuerdo en todo. Es decir, debe estar enterada de todo lo que sucede. Entonces, los jueces debieron advertir, notifíquemele a la víctima para que esté presente y no manifieste su... Pero yo me voy más allá, doctor. Es que aunque la víctima estuviera de acuerdo,
que ella decía que no lo estaba y ahora se está hablando de que falsificaron una firma, tiene que haber alguien que la proteja, más allá de su propia voluntad, porque a veces hay presiones económicas, presiones con los hijos, presiones familiares. Sí. Entonces, eso va fuera de toda lógica. Sí. Una persona que quiere asesinar a otra, después, alguien con sano juicio tiene que decirle, pero mi hija, no, espérate, que eso no se puede, eso no procede. Bueno, el hecho sucedió. Yo creo que la Procuraduría tiene lineamientos muy específicos respecto a cuando los fiscales llegan a acuerdo y que deben notificarlo. Exacto. Al parecer eso se hizo. Lo que no se le dio el seguimiento fue este señor agresor, asesino, cambió en múltiples ocasiones de teléfono que usaba desde la cárcel para poder estar amenazando a esta señora. Y entonces eso es una situación que yo creo que de una vez y por todas debe ponérsele remedio. El Ministerio Público, bajo la dirección del actual procurador, yo creo que ha dado grandes pasos de avance. Tenemos una reducción drástica en los feminicidios, eso es verdad. Es decir, a la fecha van 40 y tantos y han transcurrido 8 meses. Nosotros teníamos años de más de 100. Pero eso no debe constituir, eso hay que advertirlo, de que estamos conformes. Nosotros quisiéramos que no matasen una. Ahora, cuando pasan estos casos, lo que yo creo es que hay que llamar a la reflexión, a la revisión de los protocolos, pero sobre todo a la imposición de las sanciones disciplinarias. Hay que mandar un mensaje a los fiscales y a los jueces. El Poder Judicial, a través del presidente de la Suprema Corte de Justicia, no puede decir que esto fue un simple error. Hay que investigar. Sí, porque por lo menos el Ministerio Público está investigando, pero los jueces no los están investigando. Bueno, ni se mencionan los nombres. No. Y ahí es evidente que a partir del razonamiento que yo le hago, hay falta. Hay faltas de los jueces. Mire, aquí hay un problema, y es que se necesita capacitar y sensibilizar más a los jueces en materia de violencia contra la mujer. Yo creo que urge una próxima reforma que nosotros podamos tener tribunales especializados en materia de violencia intrafamiliar y violencia de género. Esto es un asunto muy delicado y República Dominicana acusa un grave déficit legislativo en materia de violencia contra la mujer e intrafamiliar. Doctor, vamos a una breve pausa. En el próximo segmento vamos a hablar de su campaña. Bueno. ¿Verdad que sí? Volvemos con el doctor José Manuel Hernández Peguero en unos minutos. Estamos conversando esta mañana en Telematutino 11 con el licenciado José Manuel Hernández Peguero, fue fiscal del Distrito Nacional, miembro del Tribunal Superior Electoral y también un destacado, distinguido dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Y en la primera parte del programa aprovechamos su experiencia de las iniciativas que implementó y que aportaron cuando fue fiscal del Distrito Nacional en el tema de la violencia a la mujer, la violencia de género. Y ahora vamos a conocer parte, o en sentido general, cuál es su propuesta en caso de ser favorecido como senador del Distrito Nacional. Mire, lo primero que yo tengo que destacar, la valoración que le doy al cargo político al cual asumiré el próximo agosto. Yo inauguraré un modelo de gestión diferente a lo que ha sucedido. Seré un senador cercano, accesible, participativo y sobre todo tendré la oportunidad de escuchar a los ciudadanos capitaleños para poder diseñar mi agenda legislativa respecto a muchos asuntos que competen nuevas disposiciones legales. Yo creo que la democracia que hemos estado construyendo a partir de la adopción de nuevas leyes requiere de un funcionario electo por una ciudadanía que también está demandando de participación. Por eso, por ejemplo, estaré trabajando, al igual que lo hice como fiscal, con las personalidades expertas en el tema de la violencia contra la mujer e intrafamiliar para hacer posible la adopción
de una ley que sea efectiva, que aborde más allá de la prevención y de la identificación de las obligaciones y roles que cada institución debe asumir. Me refiero a los ministerios de la mujer, de salud pública, de trabajo, de educación, ministerio público, pero también yo insistiré en que tenemos que dotar de recursos a una institución que debe nacer de esta nueva ley para que vaya en auxilio de las mujeres víctimas de violencia y sobre todo de los huérfanos de la violencia. Hay que identificar esos recursos. Ese será uno de los ejes de su propuesta. Básicamente yo estaré trabajando en el tema de la familia con especial atención en esos segmentos poblacionales muy afectados, mujer, juventud y adultos mayores. En el tema de la seguridad democrática seré bien preciso en identificar con una nueva legislación los roles que deben ser desempeñados por la Policía Nacional. Yo no creo que después de 15 años implementación del Código Procesal Penal podamos estar de acuerdo en que esta es la policía que el Ministerio Público necesita para culminar la investigación y presentar la acusación. Las experiencias internacionales, como son Estados Unidos, México, Venezuela, Chile, Argentina, demandan de una policía especializada, no dependiente del Poder Ejecutivo, dependiente del Ministerio Público, que recabe las evidencias, que haga las investigaciones bajo la autoridad del Ministerio Público y a partir de ahí tendremos resultados exitosos. Eso es necesario. ¿Eso no lo contempla la famosa reforma policial que se hizo? No, es que esa reforma no abarcó este tema tan determinante para que nosotros podamos tener una policía en la calle de prevención, dedicada específicamente a proteger al ciudadano. Porque ahora lo que tenemos es una conjunción de dos grandes atribuciones que muchas veces chocan, porque a veces hay que investigar a los coroneles, y entonces no es la misma policía que lo puede hacer. Pero más aún, el grado técnico y de profesionalidad que necesitan los policías, muchas veces desconocido por los directores de esa institución, y usted ve que pasa que a un investigador, porque no le cae bien a un director de un departamento, lo trasladan de investigación al departamento de patrulla. Licenciado, ¿es salvable la Policía Nacional en su experiencia? Yo creo que sí. ¿Y la DNCD? También. Lo que ha ocurrido es que nosotros tenemos que entender que el grado de criminalidad, muchas veces influido por los extranjeros, que están muy claros de que somos un país de tránsito de la droga, por ejemplo. Pone en vilo a las autoridades porque somos un puente. Entonces, aquí todo el mundo quiere investigar. Todas las Fuerzas Armadas tienen un departamento investigativo. La policía en la mayor parte de su tiempo la dedica a la investigación. Yo creo que... ¿Y eso es bueno o malo? Es malo, no es bueno. La investigación es para profesionales, es para técnicos especializados. Y la policía lo tiene muy bueno. Pero no todos. No todos, claro. Entonces, tampoco la policía todavía asume que tiene un rol dependiente de las directrices del Ministerio Público e inicia las investigaciones sin avisarla al Ministerio Público. Y entonces ahí viene la corrupción. Yo creo que hay que dar ese gran paso de avance. Lo que respecta a la droga, seguimos siendo el hazmerreír. La crítica insolayable del gobierno de los Estados Unidos en sus reportes anuales tiene justificación. Solamente incautamos menos del 10% de la droga que pasa por República Dominicana. Entonces, así no se puede trabajar. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo. Es decir, que en mi visión para abordar como senador
el problema de la seguridad ciudadana, primero tenemos que tener instituciones responsables y bien acreditadas ante la opinión pública de que están ejerciendo su papel dignamente y de manera eficaz. Eso es determinante. Doctor, hay varios precandidatos en su partido compitiendo por la posición. ¿Qué tipo de campaña usted está desarrollando? Mire, hace 2 Porque meses... además usted forma parte de una tendencia. No hemos visto al doctor Fernández todavía en el Distrito Nacional. Eso deja entrever lo bien que estamos. De todas maneras, son 4 compañeros meritorios, conmigo 5, que estamos participando. Yo creo que hemos expuesto al partido, a la dirigencia, a los líderes comunitarios y a la sociedad civil cómo estamos pensando. Por ejemplo, yo pienso que no hay que endurecer pena. Otro piensa, otro precandidato, que hay que endurecerla y llega hasta el extremo de decir que él está de acuerdo con la pena de muerte o con la prisión perpetua. Son puntos de vista diferentes. Mis 40 años en el PLD me permiten ser asimilado por la dirigencia de base y la dirigencia media del partido como su representante natural. Y es ahí donde yo enfoco mi discurso político, en el sentido de que el próximo gobierno del compañero presidente Leonel Fernández requerirá de un interlocutor válido entre la dirigencia media del partido, esa dirigencia de base, los dirigentes comunitarios, no partidistas, pero que requieren de una persona que en cierto sentido en alguna ocasión les sirvió de estímulo y de apoyo cuando creamos los voluntariados de apoyo de la Fiscalía Barriales, para que nosotros podamos desde el gobierno comenzar a implementar una serie de acciones y obras en los barrios que de una vez y por todas cambiarán el estado en que se encuentran. Yo encuentro una militancia PLDista en los barrios, a pesar de la desorganización en que subsiste por la falta de la aplicación de la metodología y de la disciplina que a nosotros nos caracterizaron, por los locales cerrados, todavía entusiasta y con mucha esperanza. Y es por eso que han decidido que yo sea su candidato con Pero el doctor, fin... eso en el partido, por las primarias ustedes son abiertas, si van a votar gente Sí. que no son militantes, sino simpatizantes o hasta de otros partidos podrían votar. Cierto, pero nosotros tenemos también que enfocar la atención a esos activistas políticos que requieren de participación y que serán una parte fundamental en el desarrollo de las elecciones del 6 de octubre. No nos quepa duda porque... Son los que están más comprometidos. Sí, no, y que serán los que van a motivar a muchas personas a que voten. Es decir, es evidente de que son primarias abiertas, pero la proyección de un 30% del electorado te indica que los activistas políticos son los que van a motorizar el traslado de los votantes a los colegios, a las mesas electorales. Es decir, que en ellos tenemos que descansar para poder implementar una estrategia que dará como consecuencia los votos del 6 de octubre. Es decir, no habrá una campaña visible antes de la fecha. Mire, mi discurso va también dirigido hacia la sociedad civil. Es decir, yo No, pero espérate, si usted no tiene spot en la televisión, en la radio, usted no está en la red, en el imaginario. En las redes, redes, sí. en los periódicos digitales, etcétera. Bueno, yo tengo una presencia mediática a través de las redes importante, en donde puedo expresar mis opiniones. He sido respetuoso en el sentido de no tratar de apabullar. No. Humildemente estoy llegando a muchos lugares y me siento muy bien porque ya habían precedido 2 actividades electorales mías. Una fue en el 2002 cuando fui candidato a diputado y otra en el 2009 cuando fui precandidato a alcalde. En estas 2 ocasiones yo dejé sentado bases que hoy las recojo junto con
los miembros de los voluntariados de apoyo y esa dirigencia que nos distingue con sus manifestaciones de cariño y respeto. Yo creo que hay una decisión tomada por la base del partido de que yo sea su próximo interlocutor ante las instancias partidarias, pero también ante el próximo gobierno de Leonel Fernández Reynio. Doctor José Manuel Hernández Peguero, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, doctor. Y le deseamos mucha suerte. Gracias. Ya el 6 de octubre, ya dentro de 30 días. Así es, 28 días hoy. Queda poco tiempo. Sí. Muchísimas gracias. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, a la recta final del Telematutino 11.